Antes que todo, el Zen es una religión sin concepto de Dios, es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios. Cuentan con teología. Están centradas en Dios o en el ser humano. Pero el ser humano no es el fin, ni tampoco Dios. Tampoco lo son para el Zen. Para el Zen, el hombre es el objetivo, el hombre es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo como potencial. Por eso en el Zen no existe concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas o judíos no pueden concebir qué clase de religión es el Zen. Si no hay Dios entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. Eso es lo primero que hay que comprender. Deja que vaya penetrando en tu interior, y las cosas se irán aclarando. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la religión, es intrínseco. No está allí, sino aquí. De hecho, para el Zen no hay allí, sino que todo es aquí. Dios no es entonces, sino ahora y no hay otro tiempo. No hay otro espacio, ni otro tiempo. Este momento lo es todo. En este momento converge toda la existencia, todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así, simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Dios ya es. La oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos, controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía, por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en esclavo, y lo mismo sucede con los musulmanes. Cuando Dios está por ahí dando órdenes, como mucho puedes llegar a ser un servidor o un esclavo. Pierdes toda dignidad. No es ese el caso con el Zen. El Zen te proporciona una tremenda dignidad. No hay ninguna autoridad en ninguna parte. La libertad es completa y fundamental. Si Friedrich Nietzsche hubiera sabido algo sobre el Zen podría haberse convertido en místico en lugar de volverse loco. Dio con un importante hecho. Dijo, Dios no existe. Dios ha muerto y el hombre es libre. Pero básicamente Nietzsche creció en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo de miras muy estrechas, muy confinado y lleno de conceptos. Tropezó con una gran verdad. Dios no existe. Dios ha muerto, y por tanto el hombre es libre. Fue a dar con la dignidad de la libertad, pero fue demasiado. Fue demasiado para su mente. Se volvió loco, se salió de sus casillas. Si hubiera sabido algo de Zen podría haberse convertido en un místico, no había necesidad de enloquecer. Uno puede ser religioso sin un Dios. De hecho, ¿cómo se puede ser religioso con un Dios? Esa es la pregunta que hace el Zen, una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un ser humano ser religioso teniendo un Dios? Porque Dios destruirá tu libertad, te dominará. Puedes buscar en el Antiguo Testamento. Ahí Dios dice, soy un Dios muy celoso, y no puedo tolerar ningún otro Dios. Quienes no estén conmigo están contra mí. Y soy un Dios muy violento y cruel, y os castigaré, y seréis arrojados a las llamas eternas del infierno. ¿Cómo puede nadie ser religioso con un Dios así? ¿Cómo puedes llegar a ser libre y a florecer? Sin libertad no hay florecimiento que valga. ¿Cómo puedes alcanzar tu manifestación óptima cuando hay un Dios que te confina, condena, forzándote a hacer las cosas de esta o aquella manera, manipulándote? El Zen dice que con Dios, el ser humano es un esclavo. Con Dios, el ser humano seguirá siendo un adorador. Con Dios el ser humano tendrá miedo. ¿Cómo puedes florecer si tienes miedo? Te encogerá, te secarás, empezarás a fenecer. El Zen dice que cuando no hay Dios existe una libertad tremenda, que no hay ninguna autoridad en la existencia. De ahí surge una gran responsabilidad. Mira, si estás dominado por alguien no te puedes sentir responsable. La autoridad crea irresponsabilidad. La autoridad provoca resistencia. La autoridad crea reacción en tu interior, rebelión, querrás matar a Dios. Eso es lo que Nietzsche quería decir cuando afirmó que Dios ha muerto. No es que Dios se haya suicidado, sino que ha sido asesinado. Debía serlo. Con él no era posible la libertad, solo sin él. Pero entonces el propio Nietzsche se asustó. Para vivir sin Dios se necesita mucho coraje, mucha meditación, mucha consciencia y eso no estaba presente en él. Por eso digo que dio con el hecho, que tropezó con él, no que lo descubriese.
Iba palpando la oscuridad. Para el Zen es un descubrimiento. Es una verdad establecida, no hay Dios. El ser humano es responsable de sí mismo y del mundo en el que vive. Si existe sufrimiento, entonces eres responsable, no hay nadie más a quien acudir. No puedes sacudirte tu responsabilidad. Si el mundo es horrible y existe el dolor, entonces nosotros somos los responsables, no hay nadie más. Si no crecemos no podemos echar la responsabilidad sobre hombros ajenos. Debemos hacernos responsables. Cuando no hay Dios te ves remitido a ti mismo. Entonces creces. Debes crecer. Debes hacerte cargo de tu vida. Debes tomar las riendas en tus manos. Ahora eres el Señor. Deberás estar más alerta y consciente porque serás responsable de todo aquello que suceda. Eso da mucha responsabilidad. Uno empieza a estar más alerta, más atento. Uno empieza a vivir de una manera totalmente distinta. Uno se torna más observador. Uno se convierte en testigo. Y cuando no hay más allá, el más allá está en tu interior. No hay más allá de ti mismo. En el cristianismo, el más allá está más allá. En el Zen, el más allá está en el interior. Así que la cuestión no radica en alzar los ojos al cielo y rezar, eso no tiene ningún sentido porque estás rezándole a un cielo vacío. El cielo es de una consciencia mucho más inferior que tú. Hay quien le reza a los árboles. Los hinduistas le rezan a un árbol. Muchos hinduistas van al Ganges y le rezan al río, otros le dedican sus oraciones a una imagen de piedra, muchos rezan al cielo o a un concepto, a una idea. Lo más elevado reza a lo inferior. La oración no tiene sentido, dice el Zen. Solo la meditación no es que tengas que arrodillarte ante nadie, sino que debes deshacerte de ese viejo hábito de la esclavitud. Todo lo que necesitas es sosegarte y silenciarte e ir hacia tu interior para hallar el centro. Ese centro es también el centro de la existencia. Y cuando hayas alcanzado tu núcleo más íntimo, habrás llegado al núcleo más íntimo de la propia existencia. Eso es Dios en el Zen. Pero no llaman Dios. Y está bien que no lo hagan. Así que lo primero que hay que recordar sobre el Zen es que no es una teología, pero sí una religión, aunque también aquí radica una tremenda diferencia. No es una religión como el Islam. El Islam tiene 3 pilares: un Dios, un libro y un profeta. El Zen no tiene Dios, no tiene libro y no tiene profeta. Toda la existencia es la profecía de Dios. Toda la existencia es su mensaje. Y recuerda, Dios no está separado de su mensaje. El mensaje en sí mismo es divino. No hay mensajero, todas esas tonterías están desechadas en el Zen. La teología aparece con un libro. Necesita una Biblia, necesita un Corán. Necesita un libro que pretenda ser santo, un libro que intenta decir que es especial, que no hay ningún otro libro igual, que es una bendición del cielo, un evangelio. El Zen dice que todo es divino, ¿cómo puede haber algo especial? Todo es especial. Nada es no especial, y por eso nada puede ser especial. Cada hoja de cada árbol y cada canto rodado de cada orilla especial, único, santo. No es que el Corán sea santo, no es que la Biblia sea sagrada. Cuando un amante escribe una carta a su amada, esa carta es sagrada. El Zen manifiesta la santidad de la vida ordinaria. Bokoju, un gran maestro Zen, solía decir: ¡qué maravilla! ¡Qué misterio! Corto leña y saco agua del pozo. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! Cortar leña, sacar agua del pozo, y dice: ¡qué misterio! Eso es el espíritu Zen. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo profano en sagrado. Desecha la división entre el mundo y lo divino. Por eso digo que no es una teología, sino pura religión. La teología contamina la religión. No existe diferencia entre un musulmán, un cristiano y un hinduista en lo que respecta a la religión, pero sí en la teología. Cuentan con teologías distintas. Y la gente se ha estado peleando a causa de esas teologías. La religión es una, la teología es múltiple. Teología significa la filosofía acerca de Dios, la lógica acerca de Dios. Es un sinsentido porque no hay manera de demostrar a Dios ni de lo contrario. Los argumentos son simplemente irrelevantes. Sí, uno puede experimentar, pero no probar, y eso es lo que intenta hacer la teología. Y no deja de hacer cosas igualmente estúpidas, tratando de cortarlo todo con el patrón de la lógica. Cuando la miras a cierta distancia no puedes más que reírte de lo ridícula que es. En la Edad Media, los teólogos cristianos estaban muy preocupados, muy turbados, pasmados ante problemas que a ti no te lo parecerían. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden sostenerse sobre la punta de una aguja?
Se han escrito libros acerca del tema, con argumentos estupendos. El mulá Nasruddin, que tenía 2 periquitos, envió a buscar al veterinario. Mis pájaros me preocupan, aseguró. Hace una semana que no van al aseo. El médico miró el interior de la jaula y preguntó: ¿pone siempre mapas de la tierra en el fondo de la jaula? No, dijo el mulá Nasruddin. Ese lo puse el sábado pasado, cuando se me acabaron los periódicos. Claro, eso lo explica todo, replicó el veterinario. Los periquitos son criaturas muy sensibles. Se están aguantando porque imaginan que el planeta Tierra ya ha absorbido toda la mierda que podía. La teología es una porquería. Y por su causa las religiones han acabado envenenadas. Una persona auténticamente religiosa carece de teología. Sí, tiene la experiencia, la verdad, esa luminosidad especial, pero no teología. Pero esta ha sido de gran ayuda para los eruditos y los pundits. Para los que se dicen ilustrados. Ha sido muy interesante para los sacerdotes, los papas, para los shankaracharyas les ha beneficiado mucho. Todo su negocio depende de ella. Pero el Zen corta todo eso de raíz. Destruye todo el asunto de los sacerdotes. Se trata del negocio más sucio del mundo, porque se apoya en un gran engaño. El sacerdote no sabe, pero continúa predicando. El teólogo no sabe, pero continúa pergeñando teorías. Es tan ignorante como cualquier otra persona, puede que incluso más. Pero su ignorancia ha aprendido a explicarse como si supiese algo. Su ignorancia está muy decorada, a base de escrituras y teorías, está ornamentada de manera tan artera e inteligente que resulta muy difícil fijarse en el fallo. La teología no ha sido de ninguna ayuda para la humanidad, pero a los sacerdotes les ha sido de gran utilidad. Han podido explotar a la humanidad en nombre de estúpidas teorías. El Zen mira a la humanidad con una visión íntegra, invisible. Su mirada es total. Por eso digo que el Zen es la religión del futuro. La humanidad va avanzando lentamente hacia una consciencia que prescindirá de la teología y la religión se aceptará puramente como una experiencia. En japonés hay una palabra especial para designarlo. Lo llaman konomama o sonomama, exeidad de la existencia, talidad. Esta talidad de la vida es Dios. No es que Dios exista, sino que la misma talidad es divina. La talidad de un árbol, la talidad de una roca, la talidad de un hombre, de una mujer, de un niño. Y esa talidad es un fenómeno indefinido, indefinible. Puedes disolverte en ella, puedes fundirte en ella, probarla. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! Pero no puedes definirla, no puedes precisarla lógicamente, no puedes formularla mediante conceptos definidos. Los conceptos la matarían. Dejaría de haber talidad. Entonces se convertiría en una construcción mental. La palabra Dios no es Dios. El concepto Dios no es Dios. Tampoco el concepto amor es el amor, ni la palabra comida se come. El Zen dice algo muy simple. Dice que recuerdes que la carta donde aparece el menú no es la comida, y que no empieces a comértela. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde hace siglos. Que la gente se está comiendo la carta. Y claro, así les va. Están desnutridos, no fluyen, no son vitales, no viven de manera total, es natural predecible. No se han alimentado de comida de verdad. Se han pasado el tiempo hablando de comida y se han olvidado por completo de lo que es. A Dios hay que comérselo, a Dios hay que probarlo, a Dios hay que vivirlo, y no discutir sobre él. El proceso de discutir sobre es la teología. Y ese discutir sobre no cesa de dar vueltas, y nunca llega a la cosa en sí. Es un círculo vicioso. La lógica es un círculo vicioso, y el Zen realiza todos los esfuerzos posibles para sacarte de ese círculo vicioso. ¿Y cómo es que la lógica es un círculo vicioso? La premisa ya implica la conclusión. La conclusión no será nada nuevo, pues está contenida en la premisa. Y también en la conclusión tenemos la premisa contenida. Es como una semilla. El árbol está contenido en la semilla, y luego el árbol dará nacimiento a muchas más semillas, y en esas otras semillas también habrá árboles contenidos. Es un círculo vicioso. Semilla, árbol, semilla y así. O bien, el huevo y la gallina y el huevo sin fin, ad infinitum. Es un círculo. De lo que trata el Zen es de salir de ese círculo, de no seguir moviendo palabras y conceptos en la mente, sino de caer en la cuenta de la propia existencia. El Zen es no conceptual, no intelectual. Es la única religión del mundo que predica inmediatez momento a momento, estar presente en el momento, ni en el pasado, ni en el futuro. Pero la gente ha vivido entre teologías, y esas teologías les hacen ser infantiles, no les permiten crecer. No puedes crecer si estás confinado en una teología, siendo cristiano, hinduista, maometano o incluso budista.
No puedes crecer, no tienes espacio interior suficiente para crecer. Estás muy confinado, en un espacio muy estrecho. Estás prisionero. El Zen significa madurez. El Zen significa desechar todos los deseos y ver cuál es la situación. No interpongas tus sueños frente a la realidad. Límpiate los ojos de sueños, para así poder ver la situación. Esta talidad se llama Konomama o Sonomama. Kono o Sonomama significa la talidad de una cosa. La realidad es su talidad. Todas las ideologías impiden que lo veas. Las ideologías son vendas que te obstruyen la vista. Un cristiano no puede ver, tampoco puede un hinduista, ni un musulmán. Porque estáis tan llenos de ideas, que solo veis lo que queréis ver, no hacéis más que ver lo que no está presente, proyectáis, interpretáis, creáis una realidad propia y particular, que no está ahí. Eso crea una especie de delirio. 99 de cada 100 de vuestros pretendidos santos son gente que delira. El Zen proporciona cordura al mundo, cordura total. Desecha todas las ideologías. Dice, sé vacío. Mira sin ninguna idea. Mira en la naturaleza de las cosas pero sin ninguna idea, prejuicio ni presunción. No te preocupes, ese es uno de los fundamentos. Así que hay que abandonar la teología, si no, te mantendrá ocupado. ¿Ves cuál es la cuestión? Si tienes una idea, existe la posibilidad de que la encuentres en la realidad, porque la mente es muy creativa. Y claro está, esa creación solo será una imaginación. Si estás buscando a Cristo empezarás a tener visiones de Cristo, y todas ellas serán imaginarias. Si buscas a Krishna empezarás a ver a Krishna, y todas esas visiones serán imaginarias. El Zen es muy realista. Dice que hay que abandonar la imaginación. La imaginación proviene del pasado, llevas desde la infancia condicionado por ciertas ideas. Desde la infancia te han llevado a la iglesia, al templo, a la mezquita. Te han llevado al erudito, al pundit, al sacerdote. Te han forzado a escuchar sermones, han medido en tu mente todo tipo de cosas. No te aproximes a la realidad con toda esa carga, si no, no acabarás de saber lo que es. Descargar, aligerar. Ese aligerar es Zen. El Zen es sencillo pero difícil a la vez. Simple en lo que respecta al Zen, es la cosa más simple del mundo, la más simple porque es espontánea, pero muy difícil a causa de nuestras mentes condicionadas, a causa del mundo enloquecido en que vivimos, en que nos han criado, y que nos ha corrompido. Recuerda que el Zen no es una filosofía, sino poesía. No propone, sino que simplemente persuade. No discute, simplemente canta su propia canción. Es estético hasta la médula, y para nada ascético. No cree en ser arrogante o agresivo hacia la realidad, sino en el amor. Cree que si participamos con la realidad, ésta nos revelará sus secretos. Crea una consciencia participativa. Es poesía, es pura poesía igual que es pura religión. El Zen es magia. Te da la llave para abrir lo milagroso. Y lo milagroso está en ti, y la llave también está en ti.